Existe un lugar en la Tierra donde la catarata más alta se lanza por un desnivel de más de 1000 metros sobre la faz de un remoto altiplano. Aquí, en Sudamérica, hay grandes regiones que permanecen completamente inexploradas. Velados picos de montaña esconden las rocas más antiguas del mundo. Y entre las rocas habitan misteriosas criaturas más antiguas que los mismos dinosaurios. Aquí, legendarios ríos de oro y campos de piedras preciosas han atraído a exploradores y aventureros. Muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Esta tierra salvaje, a la vez que lujuriosa y exótica, es uno de los lugares menos conocidos de la Tierra. Un paisaje perdido en el tiempo. Una pasión que ha durado toda su vida para descubrir sus secretos atrajo aquí muchas veces a Adrian Warren. Como piloto, explorador, biólogo y cineasta, conoce esta tierra maravillosa también como el que más en el planeta. Únase a él en un viaje de descubrimiento a un paraíso llamado El Mundo Perdido. Situado en el rincón más al sureste de Venezuela, El Mundo Perdido es un vasto grupo de altiplanicies que los lugareños denominan tepuis. También verán en este programa un reportaje especial realizado detrás de la cámara acerca del rodaje de este paraíso viviente. Los paraísos vivientes. El Mundo Perdido. Los viejos tepuis de Venezuela. El Monte Roraima, el lugar del legendario mundo perdido de los dinosaurios. Esta cumbre neblinosa es un mundo aparte, separada de los paisajes que la rodean por medio de unos empinados y sobrecogedores acantilados. Este gigantesco bloque de piedra caliza es denominado tepuy y se yergue en medio de una de las regiones menos conocidas del planeta. Aquí, entre torturadas formas rocosas, entre barrancos y grietas, extraños animales y plantas no encontrados en ningún otro lugar de la Tierra se adhieren precariamente a la vida. Un hombre ha empleado gran parte de su vida explorando y estudiando los misteriosos tepuis de Venezuela. Se trata de Adrian Warren, biólogo, piloto, explorador y experimentado cineasta británico. Leyendo el diario de su expedición, escrito hace 30 años, nos recuerda su primera visita a este lugar. Fue en 1971. Me lancé en paracaídas. Era el jefe de un equipo de científicos ávidos de explorar este territorio completamente desconocido. Entonces tenía 21 años y estaba muy emocionado por la oportunidad de ir a un sitio en el que ningún ser humano había estado antes. Nos encaminamos río arriba hasta que los obstáculos y los rápidos nos forzaron a viajar por la selva. Después, siguiendo el rumbo mediante la brújula, pasamos un mes abriendo caminos, atravesando arroyos y cruzando puentes naturales, guardando el equilibrio a la vez que reuníamos una colección científica. Mucho de lo que encontramos era nuevo entonces para la ciencia. Entre las diversas nuevas especies de ranas que descubrieron, una de ellas, una rana arborícola, fue llamada Gila warreni, en honor a su descubridor, Adrian Warren.
Conforme nos acercábamos a la base norte de Roraima, nos encontramos con una selva cenagosa. Nos las arreglamos para escalar un empinado risco, pero al final no pudimos llegar a la cima del altiplano. Nos lo impidieron 400 metros de rocas sobresalientes, la cara norte de Roraima. Aquel mismo día decidí que alcanzaría la cima. Continuando aquella expedición, he regresado muchas veces para ver y aprender más secretos de los mágicos tepuis. Ahora, 30 años más tarde, he vuelto para realizar mi viejo sueño: subir a la cima de Roraima y volver a realizar los viajes de los antiguos exploradores que se aventuraron en esta remota región de Sudamérica. En el siglo XIX, antes de que existieran aviones u otras ayudas mecánicas, el viaje por estas remotas áreas entrañaba una enorme dificultad. Franjas selváticas que en nuestros días pueden ser cruzadas en una hora, podían llevarse semanas de duro trabajo y esfuerzo. Muchas áreas fueron consideradas como inaccesibles y permanecían como una mancha blanca en el mapa. Las cimas de los tepuis parecían impenetrables, protegidas como lo están por las empinadas paredes rocosas que las rodean. Hay más de 100 de estos misteriosos altiplanos, y menos de la mitad de ellos no han sido explorados todavía. Algunos son inmensos, como Ollantaytambo, cuya cima se extiende a más de 280 kilómetros cuadrados. Y otros son pequeños, como Ilutipu. Sus acantilados verticales llegan a tocar las nubes. Incluso en la actualidad parecen imposibles de escalar. El don del vuelo nos ha permitido examinar los tepuis con mucha mayor facilidad. Ahora se entienden mejor sus orígenes. Pero tan solo hace un centenar de años, antes de que nadie pusiera el pie en esas altivas llanuras, existía una enorme especulación acerca de lo que habría en sus cimas. La atención de los exploradores victorianos se centró en Roraima. Se dieron cuenta de que los tepuis eran muy antiguos. Con seguridad, se decía, la vida prehistórica podía sobrevivir en esas cumbres aisladas. Se organizaron expediciones para alcanzar el legendario monte Roraima y tratar de descubrir sus secretos. Para los primeros exploradores que llegaron a estos parajes en los años 1800, los ríos eran como las autopistas y la única manera de viajar era en canoa. Pero el viaje era muy largo y les llevaba a través de un terreno inexplorado repleto de peligros desconocidos y de enfermedades. Conforme sus canoas progresaban lentamente río arriba, se iban encontrando con criaturas que nunca antes habían sido vistas. Una compensación de pasar por sitios donde nadie antes había estado era que los animales no les tenían miedo. Los exploradores se quedaron asombrados ante la visión de las familias de nutrias gigantes. Después de más de un mes de viaje, podrían haber tenido a la vista los tepuis, pero tenían que atravesar los rápidos. Esta vez contaba con la ayuda de guías experimentados, pero para los exploradores primitivos, desplazarse por los ríos era mucho más difícil y peligroso. Tenían que enfrentarse a muchos obstáculos, troncos sumergidos, escollos y aguas poco profundas. El avance por el río se hacía cada vez más difícil.
Como consolación para sus arduos viajes, disfrutaban de la abrumadora belleza del paisaje. En el curso alto y poco profundo de los ríos y en las tumultuosas cascadas encontraron aguas que fluían por encima de lechos de una piedra semipreciosa, jaspe. Esperaban encontrar todavía mayores maravillas más adelante. Pero a veces los exploradores se veían forzados a adentrarse en las selvas e ir a pie. Como descubrimos en 1971, esta es una labor muy dura. Para llegar a Roraima y regresar, tenían que llevar con ellos todo lo que necesitaran para una expedición de 2 meses de duración. Dependían en gran medida de la caza para conseguir carne fresca. Pero no debía ser fácil. Es un error muy común creer que en las junglas las serpientes y los monos cuelgan de cada rama. Pájaros como este curazao o roedores como el agutí son buenos para comer, pero en la selva es difícil desplazarse en silencio. Los animales cautelosos son muy escurridizos. Con frecuencia son advertidos de la presencia humana por los gritos de invisibles pájaros. Pero la selva es rica en vida salvaje, lo cual confirma la cacofonía de muchos y extraños sonidos. Pero sus fuentes permanecen, sin embargo, ocultas tras cortinas de una entrelazada vegetación. Los animales están allí, pero es posible caminar durante todo el día entre la jungla sin ver tan siquiera a uno de ellos. Debajo de la vaporosa cubierta, el interior del bosque está oscuro y húmedo. No se ve el horizonte, no se ve nada a tan solo unos pocos metros, solamente vistas entrecortadas del cielo. Un día difícil tras otro, los primeros exploradores se abrían paso a través de la densa y opresiva selva. Parecía que nunca tendría fin. Sus sentidos acabaron entumecidos hasta llegar a la aniquilación. Finalmente abandonaban la jungla para salir a la sabana. Entrecerrando los ojos bajo los brillantes rayos del sol, divisaron los acantilados de Roraima justo enfrente de ellos. Conforme los exploradores se aproximaban a la montaña, la inmensa magnitud de los acantilados se iba poniendo de manifiesto. Alzándose como una torre sobre la sabana, Roraima crea su propio clima. En su viaje, los primeros exploradores encontraron numerosas y nuevas maravillas, entre ellas un oso hormiguero gigante. Fue una de las muchas criaturas exóticas que anotaron en sus diarios. Otro animal que apuntaron con frecuencia fue la serpiente de cascabel, una amenaza oculta para los desprevenidos. Cualquier encuentro con un animal peligroso, cualquier herida accidental, tenía con frecuencia consecuencias fatales para los primeros exploradores.
Su último contacto con alguna población era el pueblo de Teruta. Teruta era una floreciente comunidad india en la que las expediciones podían encontrar comida y refugio. El poblado fue abandonado en los años 20, pero incluso en la actualidad es posible ver las huellas circulares, desnudas, donde en tiempo se alzaron las cabañas. Desde aquí los exploradores examinaban los acantilados de Roraima, confiando en encontrar una posible ruta de ascenso, al mismo tiempo que soñaban con la fantasía victoriana de hallar el mundo perdido. La formidable historia de aventura y romance de Sir Arthur Conan Doyle, El mundo perdido. La novela de Conan Doyle y la película que se inspiró en ella estaban basadas en la larga saga de expediciones que trataron de encontrar un camino para subir por los acantilados de Roraima. Con cada fallido intento, la especulación de lo que podía existir sobre el viejo altiplano se hacía cada vez más fascinante. Los secretos de Roraima permanecieron esquivos hasta 1884, cuando el explorador Everard Im Tarn decidió escalar los acantilados siguiendo un saliente rocoso en diagonal. Otros exploradores anteriores ya se habían dado cuenta del saliente, pero habían creído que era imposible de escalar debido a un aparente vacío a medio camino donde una cascada había horadado la roca. La expedición de Im Tarn se abrió camino a través de una intrincada jungla para alcanzar la base de los acantilados. Gran parte de la espesa selva contra la que tuvo que luchar fue destruida por un masivo incendio en 1925. El incendio fue provocado por los indios del lugar, los Pemón. En contraste con el viaje de nuestros días, la expedición de Im Tarn fue una auténtica pesadilla, pero su equipo alcanzó finalmente la base del saliente. El progreso de Im Tarn hasta la mitad del fondo del saliente fue muy difícil y fatigoso. Tuvieron que pasar entre marañas de raíces y ramas recubiertas de lodo y musgo y por laderas muy empinadas de barro muy resbaladizo. El tamaño de los acantilados imponía respeto, pero lo que desde abajo parecía ser traicionero, irónicamente no representó al fin un serio problema. La expedición de Im Tarn alcanzó la cima y entró en un mundo increíble. El explorador escribió en su diario: alrededor de nosotros todo eran rocas que parecían desafiar a las leyes de la gravedad. Innumerables caricaturas de caras y de animales. Había muchos objetos inesperados. El paisaje de la cima de Roraima no ha cambiado desde los tiempos del ascenso de Im Tarn hace 120 años, y probablemente habrá cambiado muy poco en el último millón de años. En cualquier dirección se puede observar el mismo escenario salvaje y extraordinario. Los únicos dinosaurios que se encontraron en este mundo perdido fueron los de piedra. Exhaustos y con las provisiones agotadas, Im Tarn permaneció en la cumbre solamente durante unas pocas horas, pero fue el tiempo suficiente para darse cuenta de que a su alrededor había animales y plantas que nunca antes habían sido vistos. Vio plantas con hojas espesas y aceradas, como esta bella orquídea. Notó formas florales que no eran conocidas, exóticas y voluptuosas que arrastraban su existencia en un mundo inhóspito barrido por el viento. Descubrió plantas carnívoras de varias clases, incluyendo la siniestra urticularia Kelchi, en forma de cáliz.
La naturaleza de la vegetación indicaba un medio ambiente muy duro y extraordinariamente antiguo. Incluso aunque no hubiera dinosaurios, era realmente un mundo perdido que merecía la pena seguir investigando. Después, escribió el explorador, una espesa niebla nos envolvió y empezó a caer una densa lluvia. El frío se hizo muy intenso de repente. Intarm y su equipo se alegraron de descender al encuentro de temperaturas más cálidas. La escalada de Intarm abrió la puerta a los que pudieran revelar el auténtico alcance de los secretos de Roraima. Pero debieron transcurrir 30 años antes de que los aviones revolucionaran las expediciones de exploración. A continuación, en muy poco tiempo, muchos y nuevos mundos fueron descubiertos desde el aire. Estos espectaculares fosos, por ejemplo, en un tepuy llamado Sarisarinama. En él existe una especie de mundo perdido invertido, con una aislada selva en miniatura en el fondo de esta fosa de más de 300 metros. Allí se ocultan muchas especies únicas. Los aviadores descubrieron que era posible cruzar grandes espacios de la selva y examinar las cimas de las montañas con relativa comodidad. Una idea osada y arriesgada a la vez. En los primeros tiempos volaron siguiendo rutas azarosas a través de las montañas. Navegaban utilizando no mucho más que una brújula y mucha intuición. Uno de aquellos pilotos aventureros era un americano llamado Jimmy Angel, que iba en busca de oro y que el 10 de noviembre de 1933 se encontró con la catarata más alta de todo el mundo. Estaba volando entre un laberinto de acantilados y cañones que rodeaban a un inmenso altiplano que se llama Auyantepuy, o la Montaña del Diablo, situado al oeste de Roraima. A través de la niebla, alcanzó a ver una columna de agua tan grande que se sintió obligado a fijarse con más atención. Jimmy Angel estimó que la catarata debía tener 1,5 kilómetros de altura. Frente a ella su avión parecía una mosca. 67 años más tarde, casi con exactitud de días, volvía a realizar el mismo vuelo de descubrimiento de Jimmy Angel. Jimmy había estado intentando encontrar una remota cima donde algunos años antes había aterrizado con su avión y había llenado varios sacos con pepitas de oro. Fue el intento de encontrar de nuevo aquella montaña lo que le llevó a descubrir las cataratas. Sin mapas y con solo una brújula que le guiara, es fácil comprender cómo Jimmy se desorientó y acabó volando dentro de un cañón sin salida de la Montaña del Diablo. No hubo muchos que creyeran su historia del oro, ni tampoco muchos creyeron en el descubrimiento de una catarata de 1,5 kilómetros de altura hasta que se envió una expedición americana a explorar el lugar. La medición oficial dio un resultado de 979 metros, menos de 1,5 kilómetros, pero las cataratas Angel siguen siendo las más altas del mundo. Resulta sorprendente y sobrecogedor aproximarse a este mundo maravilloso desde el aire. Es una de esas experiencias extraordinarias que nunca podré olvidar.
Jimmy Angel estaba convencido de que había oro en la cima de la montaña del Diablo y estaba decidido a aterrizar con su avión en su superficie. Montó un campamento en la sabana, cerca de la falda de la montaña. Con su mujer, Marie y 2 amigos, trataría de realizar un atrevido aterrizaje en la cima del tepuy. Al igual que la cumbre de Roraima, la de la montaña del Diablo es rocosa y está dividida por cañones muy profundos. Angel y sus compañeros encontraron por fin lo que estaban buscando: una franja de hierba más o menos nivelada. Jimmy se preparó para el aterrizaje. Aterrizaron bien, pero de repente las ruedas se hundieron en un trozo de tierra blanda y el avión capotó. Afortunadamente nadie resultó herido. Pasaron 2 días tratando de arreglar el avión, pero se hizo evidente que tendrían que regresar a pie. Sus sueños de encontrar oro se tornaron en una lucha por la supervivencia. Los intentos de comunicarse por radio fallaron, así que dejaron un mensaje sencillo apuntando en la dirección en que trataban de descender. La cima del altiplano de la montaña del Diablo es inmensa. Para la expedición de Jimmy Angel resultó una experiencia terrible atravesar esta superficie dura e inexplorada. El viaje de regreso le llevó 11 días. De alguna manera se las arreglaron para sobrevivir. Al igual que Roraima, la montaña del Diablo no hace que la vida sea fácil para los visitantes que traten de explorar su neblinosa cima o sus cañones. Muchos han muerto en el intento. Normalmente los que han ido a los tepuis, incluso la gente del lugar, dicen que se sienten oprimidos, como intrusos en un lugar hostil. Se tarda varios días en escalar la montaña del Diablo. Si alguien se rompe una pierna, se encontrará con problemas muy serios. Desplazarse por la cumbre es todavía peor. Su laberinto de rocas y sus barrancos fuerzan a andar zigzagueando incluso en las distancias más cortas. Sin embargo, allí hay agua en abundancia. Muchos arroyos teñidos de color dorado por el tanino. Quizás esos fueran los ríos de oro que convencieron a Angel de que debía aterrizar allí. Aquí, en la cima de la montaña del Diablo, tengo el extraño sentimiento de que el paso del tiempo se ha detenido. En este lugar uno se siente realmente perdido en el tiempo. No ha cambiado ni ha sido hollado durante millones de años. Vigilado por extraños centinelas de rocas, sigo el río dorado de Angel hasta que descarga por el acantilado. Conforme se acerca al borde, el río de Angel abre un profundo canal sobre la superficie del altiplano. Para llegar hasta este borde, debo seguir un camino tortuoso a través de una maraña de peñascos. Un cable de seguridad me permitirá asomarme a la cascada de Angel.
tiene una extraordinaria caída de 975 metros hacia la selva que hay debajo. El río de Angel desemboca en el acantilado desde varios túneles que se encuentran a cierta distancia debajo de la cima. Verdaderamente, es una de las maravillas naturales del mundo. Cuando Jimmy Angel murió en un accidente de avión en 1956, sus cenizas fueron aventadas sobre su cascada como tributo final. Para cualquier piloto, los tepuis representan una región traicionera para volar. Los abruptos acantilados están rodeados con frecuencia por las nubes. Las turbulencias, los vientos y unas poderosas ráfagas pueden arrojar a los aviones ligeros a lugares donde no es posible escapar. En estos lugares, el más sencillo de los problemas mecánicos se convierte en algo crítico. Si el motor falla o se acaba la gasolina, solamente se puede tratar de planear hasta encontrar un claro despejado. Pero pueden resultar difíciles de hallar en la espesa e interminable jungla de abajo. Cuando un avión se estrella sobre la cubierta de la selva, las ramas y las hojas crecen de nuevo con mucha rapidez, ocultando los indicios del accidente. En regiones que tienen comunicaciones malas y mapas insuficientes, las oportunidades de escapar son pocas. La tierra de los tepuis está sembrada de viejos accidentes. Sin embargo, si no fuera por los aviadores, la mayor parte del país sería todavía desconocida. En 1985 conduje otra expedición al mundo perdido. Esta vez fue a un pequeño tepuy llamado Autana. Y fue en Autana donde al fin se descubrió el origen de los tepuis. Estos viejos túneles son las cuevas más antiguas del planeta. Las cuevas fueron cursos subterráneos de ríos, en un tiempo en el que la cima de este pequeño tepuy estaba al ras del suelo. Queríamos verlo más de cerca, así que decidí lanzarme sobre él.
Para llegar hasta las cuevas, descendimos unos 300 metros por la ladera de Autana. La escala era increíble. El saliente de fuera de la cueva nos había parecido pequeño desde el avión, pero estaba recubierto de árboles y peñascos. La cueva en sí era inmensa. Iba de un lado de la montaña al otro. Tenía una cámara central que recordaba la bóveda de una catedral. Es difícil decir cuándo el agua fluyó por última vez por aquellos túneles, pero debieron formarse hace unos 3.000 millones de años, antes de que la vida apareciera sobre 1971, e hicimos grandes descubrimientos, pero no estábamos entonces preparados para escalar los salientes de la roca de la ladera de Roraima. Nos impidieron llegar a la cumbre, pero yo me propuse llegar hasta ella. Cruzar la cima de Roraima no es una tarea sencilla. Entre la ladera y yo se encontraban acantilados, rocas sueltas y profundos cañones que canalizaban el agua para alimentar a 3 de los grandes ríos de esta región de Sudamérica: el Amazonas, el Orinoco y el Esequibo. Mi camino me condujo hacia el norte a través de un amplio barranco repleto de vegetación de otro mundo, hasta que por fin solamente unas pocas grietas rocosas me separaban de mi meta. Desde la cima de la cumbre de Roraima se divisa una vista extraordinaria. Mirando al norte se ve una selva ininterrumpida. Mirando verticalmente hacia abajo, se podía ver el lugar donde habíamos acampado hacía 30 años. Me acordé de las emociones de mi primera experiencia en una región donde no había estado otro ser humano. Desde el momento en que los primeros e intrépidos viajeros vieron Roraima y se preguntaron quién podría vivir en esta esquiva cumbre, muchos han sido tentados a explorar los tepuis. Se trata de una de las últimas fronteras desconocidas del planeta, pero incluso ahora solamente hemos dado comienzo a desvelar sus secretos. Y ahora, una visión especial del rodaje de este paraíso viviente contado por el cineasta Adrian Warren. El mundo perdido de los tepuis es un lugar sobrecogedor. Tiene que ser filmado desde el aire para que se pueda apreciar su escala. Diseñé una montura especial para colocar mi cámara sobre el ala del avión para que recogiera una vista frontal. De otra forma hubiera sido imposible. La montura está equipada con una cubierta protectora para evitar que el polvo y los insectos dieran contra las lentes cuando volábamos largas distancias sobre la selva. Las regiones a explorar eran muy remotas. Volamos más de 100 horas sobre selvas sin interrupción y cimas de montañas inexploradas de una de las últimas fronteras del siglo XXI. Cuando rodábamos desde el aire, manejábamos la cámara y la montura por control remoto por medio de una caja en la cabina. Podíamos inclinar la cámara hasta dejarla vertical y así dar una sensación real de altura sobre las cataratas Eijil. Pero teníamos que tener mucho cuidado cuando volábamos sobre los acantilados. No quedaba mucho margen para el error.
Explorar este mágico rincón de nuestro planeta en un avión ligero no daba solamente respeto, sino que también era peligroso. El técnico de sonido, piloto y escalador Steve Gross y yo encontramos los restos de un accidente de helicóptero en la cima de Roraima. Sucede con frecuencia. Durante 4 meses cargamos con 4 toneladas de equipo a lo largo de ríos, a través de selvas, cruzando sabanas y escalando acantilados. Acabamos estando más en forma y mucho más delgados que cuando empezamos. En las cimas sobrevivimos a violentas tormentas y a riadas. Pero siempre que el tiempo nos permitía un respiro, nos poníamos inmediatamente a rodar. Ya que solamente éramos 2, con frecuencia hacíamos el rodaje por separado y lo mezclábamos después. Mientras tanto, en la base de Inglaterra, Dave Sassitorn se encargaba de toda la producción. A continuación, David Pearce editaba las imágenes. Y este es el jefe, Alex Gregory, que nos fue a visitar a Venezuela. Cada vez que he visitado los tepuis ha sido toda una aventura, a la vez que una curiosa mezcla de falta de confort y de descubrimiento. Pero siempre espero volver a ellos una vez más.